Institución PRITE Divina Misericordia desarrolla el día de hoy la capacitación virtual Bases Neurológicas. Esperamos poder contribuir con esto a la comunidad educativa en el marco del buen desempeño docente. Muy buenas tardes a todos. Voy a pasar a presentar a nuestra directora, la magíster Gloria Ida Rixe Chavalla, para que dé la bienvenida y apertura a este evento. Por favor, Miss Gloria. Su audio, Miss Gloria, por favor. Gracias, muy amable. Agradecerte, Marita, por la presentación. También quisiera en esta mañana agradecer a la doctora Yesenia Ledesma Porras, genetista médica de salud, entre otras entidades que ha ido ella trabajando, participando con su, con realmente una buena trayectoria que viene desarrollando, ¿no? Y en todo lo que viene a ser la medicina. Agradecemos esa oportunidad que ella nos brinda para poder nosotros aprender y reaprender sobre estas bases neurológicas y también poder pues tener en cuenta para el trabajo pedagógico que venimos desarrollando con nuestros niños y niñas. Agradecemos la presencia de cada uno de las directoras, maestros de las diferentes instituciones de EBE, tanto de PRITES como de CEBES. Damos una cordial bienvenida a todas y cada una de ustedes. Muchísimas gracias. Muy bien. Continuando con esta presentación, voy a dar la apertura a la licenciada Miriam León para que por favor pueda hacer la presentación formal y la trayectoria de nuestra querida ponente el día de hoy. Por favor, licenciada Miriam. Marita, lo da a conocer Luz. Oh, ok. Muy buenas tardes con los presentes. Bueno, hoy nos acompaña la doctora Yesenia Ledesma Porras, especialista en genética médica, para compartirnos sus conocimientos en el tema bases neurológicas. Cuenta con una destacada trayectoria en médico especialista en genética médica, graduada de la Universidad São Paulo, Brasil, diplomado en medicina ocupacional y auditoría médica, ecografía bioética y mala praxis médica. Subespecialista en medicina familiar, reproducción humana, errores innatos del metabolismo y oncogenética. Investigadora del estudio colaborativo latinoamericano de malformaciones congénitas SARS-CoV-2. Médico genetista del Hospital Ramiro Priale y Hospital Guillermo Almenara. Co-investigadora de la Universidad San Martín de Porres, Perú. Coordinadora de enfermedades raras y huérfanas de la Red Asistencial Junín E-Salud. Miembro del Comité de Ética de Investigación de la Red Asistencial Junín E-Salud. Paz, presidente del Comité Consultivo de Enfermedades Raras y Huérfanas DIRESA Junín. Docente de la Universidad Continental y Universidad Nacional del Centro del Perú. Autora de artículos médicos. Gerente del Laboratorio de Genética del Centro. Este espacio, sin duda, será de gran enriquecimiento para todos los presentes. Le damos una cordial bienvenida y agradecemos su valioso aporte en esta ponencia. Muy buenas tardes, gracias Lucecita, a nuestra queridísima directora. Muchísimas gracias por la invitación. Por favor, tengan a bien interrumpirme si hay alguna pregunta. Agradezco mucho la invitación de nuestra directora a poder compartir un poquito del aprendizaje que he tenido en mi vida como profesional
Bueno, comenzamos. Les voy a pedir por favor que amplíen la pantalla. No sé quién está encargada de las diapositivas, por favor. Entonces, cuando voy a hablar acerca de trastorno de déficit de atención TDA, las bases neurológicas. Cuando nosotros hablamos de trastorno de déficit de atención e hiperactividad, ¿no se está compartiendo la pantalla o solo es para mí? ¿Algo pasó? Un Entonces, momentito, por favor, doctor. Ahorita la van a solucionar. ya, voy hablando Pequeño entonces. problema. Cuando nosotros hablamos de trastorno, no es solamente hiperactividad o déficit de atención, es un trastorno de déficit de atención e hiperactividad. No es solo autismo, es un espectro autista, es un trastorno de espectro autista. Entendemos de que en el caso de los dos, del 3 al 7% de los niños están afectados en etapa escolar, definición que nos da la Asociación Americana de Psiquiatría del 2000. Y ellos mencionan de que actualmente pues tenemos un incremento en la conducta motora e impulsividad, distractibilidad, inatención que va a interferir en el desarrollo integral del niño. O sea, con esto te estoy diciendo de que el niño va a tener mayor inclusive riesgo de hiperactividad de acuerdo al lugar, a lo que nosotros hacemos, a lo que nosotros les llevamos a hacer. Por ejemplo, el uso del celular, ¿no? Entonces, todavía no se está compartiendo, pero voy haciéndoles algunos comentarios más. Hablando de TDAH o TEA, vamos a encontrar que algunos lo definen como un desorden neurobiológico. Está bien, gracias. Ahora sí se ve. Entonces, vamos a encontrarlo, como les mencionaba, inmersos, estas dos conductas va a estar inmersa en factores que van a ser factores genéticos, ambientales. Ahí lo dejé como alteraciones en el desarrollo cerebral, pero qué es lo que está detrás de él, ¿no? La mayoría de las personas que tienen estos patrones persistentes de inatención, hiperactividad, impulsividad, sí van a tener como resultado un comportamiento disruptivo, sí, probablemente hasta muchos de nosotros lo tenemos, probablemente, ¿no? Y quiero mencionar a una maestra yo soy hermana, bueno, tengo mi hermano y yo, los dos somos especialistas médicos, y mi mamá me comentaba, ¿no? Y me decía, Yesenia, tú hablaste a los 5 años, y cuando hacía las diapositivas, la exposición decía, y yo entraré en este trastorno también, y mi mamá me recuerdo, porque mi mamá hasta la fecha me dice, hijita, tú hablaste a los 5 años, y yo decía, en realidad, qué cosas están influenciaron en ese tiempo para que yo no hablara, ¿no? Mi mamá me decía que a ti te gustaba mandar desde pequeñita. Entonces, entiendo por qué soy médico en la actualidad, ¿no? Pero el hecho de ser médico, pues, es sinónimo de servicio en realidad, ¿no? No malentiendo. Entonces, pacientes que tienen situaciones sociales, estos factores en los cuales voy a mencionar. Siguiente diapositiva, por favor. pueden, pueden influenciar en el desarrollo de nuestros niños. En el trastorno, cuando nosotros hablamos de trastorno de déficit de atención e hiperactividad, y aquí les muestro algunas fotitos de algunos de mis pacientes. Vamos a regresar a la diapositiva anterior, por favor. Cuando nosotros hablamos y estamos hablando acerca de quién es o en dónde es más frecuente, pues tenemos que los niños son más frecuentes encontrar este tipo de trastornos de hiperactividad o trastornos de espectro autista. Aunque nos demoremos un poquito más, tenemos que hablarlo completamente porque a veces los papitos ya vienen y dicen, no, el diagnóstico es autismo, y así no se diagnostica, ¿no? Entonces, afecta más a niños, a niños varones que a niñas. No existe factores raciales, no es que porque yo soy morenito o porque soy más blanquito, no afecta factores raciales. En la más de la mitad de los casos se instala antes de los 4 años. Pero aquí
lo que vamos a ver es acerca de que se instala antes de los 4 años, pero hasta los 5 años nuestro cerebro todavía está madurando, y eso lo vamos a ver ahora en las otras diapositivas. ¿Puede estar asociado a más casos? Sí. Entonces, seguimos, por favor, la siguiente diapositiva. Entonces, como les mencionaba aquí, vamos a tener algunos ejemplos, pacientes míos que tienen síndromes genéticos, síndromes hereditarios, asociados a trastornos de espectro autista o a trastornos de déficit de atención. No quiere decir que van solo los doctora. Entonces, todos los síndromes pueden tener estas actitudes, sí, la mayoría, no todos. Y todos los que tienen, recuerda, todos los que tienen déficit de atención, hiperactividad y autismo son sindrómicos. No necesariamente, no necesariamente. Seguimos la siguiente diapositiva, porque existen factores, como les estoy mencionando, y como les mencioné al inicio, siguiente diapositiva, por favor. Existen factores genéticos, ambientales, de embarazo, del desarrollo temprano, factores ambientales que nos van a llevar a que el niño pueda tener un TDAH o un TEA. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, factores genéticos. Por ejemplo, que si mi mamá y mi papá han tenido estos tipos de trastornos, la probabilidad de que yo tenga un trastorno de déficit de atención y hiperactividad sube hasta probablemente un 50% por el tipo de herencia que tienen. Factores ambientales. Recuerda, por favor, y yo quiero que esto lo compartan con las mamitas, con las personas con las cuales trabajamos constantemente en el consultorio, en los momentos donde estamos en terapia, en rehabilitación, compartan esta información que es súper importante porque pasa por alto. Y voy a irme en contra de los ginecólogos porque ellos dicen que una copita de vino no hace daño. No, no te preocupes, después de las 6, 8, 12, 16 semanas, no pasa nada y te puedes tomar tu copita de vino. Error, porque el espectro de alcohólico fetal puede ir desde un TEA, un trastorno de déficit de atención, hasta malformaciones graves. Claro, a la mamá no le va a hacer daño, pero al bebé sí, porque el bebé no tiene cómo eliminar ese alcohol de su organismo y va a estar como que es un ciclo entre el tomar, el beber, orinar y otra vez, porque el bebito solo tiene la placenta, el líquido amniótico no tiene cómo eliminarlo. Entonces, por favor, nada, cero alcohol en la gestación, porque pasamos por alto, existen inclusive criterios para poder diagnosticar el espectro alcohólico fetal en los niños. Hay muchos niños que vienen, doctora, yo no sé por qué. Y cuando uno hace la historia clínica, uno encuentra, sí, sí, doctora, yo me embaracé, pero me emborraché 3 a 4 veces, tomé alcohol hasta estar. No, doctora, yo tomé una copa de vino, yo tomé 2 latas de cerveza, o sea, alcohol, cero. Cigarros, lo mismo, cigarro tienden los niños a presentar efectos disruptivos, ¿no? ¿Qué quiere decir? Hasta ausencia de brazo, de piernas, no porque el niñito sea malformado, sino porque ¿qué pasó? ¿Qué hicimos nosotros, no? O simplemente los órganos no crecen adecuadamente o son más pequeñitos, nacen con restricción de crecimiento. Inclusive, cuando tú te embarazas, tenemos que tener bastante cuidado las gestantes porque parásitos como el famoso TORS, ¿no? Toxoplasma, rubiola, stegomelovirus, sífilis y todo este grupo también hacen daño a los bebés. Estoy hablando de los factores ambientales dentro de la panza de la mamá. Entonces, y existen otros factores. Si yo me dedico a hablar solamente de factores que ponen en riesgo al niño a tener este tipo de trastornos, pues estoy hablando, en realidad son muchísimos, hasta el medicamento que tomas. El fiebre, diabetes y cosas más, y más cosas, ¿no? Entonces, el ambiente social, ¿dónde está nuestro paciente? ¿Dónde ya cuando el niño nace, cómo es que los criamos? Está bien, nosotros como padres, pues no nacemos en una escuela de padres, ¿no? Mi madre no nació en una escuela de padres donde le dijeron, señora, cuando tengas hijos vas a hacer esto, esto sí, esto no. Mi mamá siempre fue, por ejemplo, personalmente fue muy dura conmigo en relación a tienes que estudiar, no tienes chance de estar ahí perdiendo el tiempo en la calle. Y le agradezco a ello
porque ella fue ese pilar en mi vida, ¿no? Pero ¿qué hacemos como padres? Los dejamos en el celular. No, y créanme que eso es de cada consulta que tengo con los pacientes. Paciente que llega, no, doctora, le voy a dar el celular para que no nos interrumpa. No, error, yo necesito conversar con el niño. O sea, necesitamos que el niño aprenda. ¿Qué le estamos enseñando? Que solamente estar en el celular está bien. Y luego nos quejamos porque el niño no nos hace caso, luego nos quejamos porque el niño se pierde, no tiene una atención adecuada, porque no capta en el colegio, pero ¿qué estamos trabajando en ello? Recuerden que en nuestro cerebro pues tienen las áreas cerebrales, cada uno tiene una función diferente. Una en la parte musical, en la parte de atención, en la parte intelectual, en la parte del desarrollo de emociones. O sea, en realidad, pues es un todo nuestro cerebro, pero le estamos dando mucho y es lamentable porque yo lo veo constantemente. En el lugar donde voy, el niño está con el celular, la mamá con el celular, no les damos atención. No, y le quitan el celular y el niño empieza a gritar. Obviamente, pues, ¿no? ¿Qué le enseñamos? Entonces, todas estas cosas, o simplemente qué es lo que está pasando en la casa, un padre alcohólico, una madre ausente, o padres golpeadores. Entonces, como profesionales, algunos como futuros profesionales, en el caso de mis alumnos, estamos obligados a hacer una historia clínica adecuada en relación a qué es lo que está pasando alrededor de este paciente para que llegue a presentar este tipo de alteraciones. ¿Por qué? Porque muchos aquí a veces me derivan al paciente, ya tiene TEA, tiene esto y esto. Pero no nos sentamos a preguntar al paciente, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué está detrás de eso? ¿No? Tenemos un padre inflexible, que no tolera nada, que solo a golpes lo trata al niño y el niño ya tiene miedo, no quiere estudiar, o un niño que simplemente ha anulado sus emociones, un niño que sabe que tiene que estudiar, o un niño que simplemente no tiene contacto con el medio, porque eso es lo que va a pasar con nuestros niños que tienen TEA y con nuestros niños TDAH. Muchas veces ellos no tienen contacto con el medio, o sea, no tienen la capacidad de entender lo que está pasando alrededor. ¿Por qué? Porque ellos no han desarrollado esa capacidad. Tú sí, yo obviamente, nosotros los que estamos aquí sí hemos desarrollado, sí entendemos que el rojo es rojo, porque es rojo. Pero ellos, tú le dirás, es rojo. En su cabeza dirá, ¿pero qué es rojo? No estoy hablando de los TEA severos que no tienen, literalmente no tienen el contacto o no tienen relación con el medio. Entonces, ahí vamos desde el hecho de qué es lo que está pasando en casa. A veces los papás también somos impacientes y no nos damos la capacidad o el tiempo necesario con los niños para enseñarles. A veces vienen pacientes y me dicen, doctora, es hiperactiva. A ver, me voy a hacer la consulta con la nena, me doy un paseo, me pongo a jugar con la paciente y en ningún momento la noto hiperactiva. Obviamente va a ser hiperactiva cuando está llamando tu atención, ¿no? Cuando como papás llaman nuestra atención o como alumnos, ¿no? O sea, esas cositas nosotros como profesionales pues tenemos que ir identificando. Está llamando la atención porque simplemente no les prestamos atención y ya los estamos diagnosticando como TDA. Inclusive he tenido pacientes que hasta ya los habían medicado por trastornos de déficit de atención y hiperactividad, por TEA, y cuando yo conversaba con ellos, pero eran niños lindos que no tenían nada, absolutamente nada. Entonces, pero como papás nuestro, ya es que como no le doy atención, no tengo tiempo y ya, ¿no? Entonces, tenemos que rever todo lo que está pasando, hacer una historia clínica adecuada. Nos va a tomar tiempo, pero tenemos que hacerlo. Siguiente diapositiva, por favor. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, cuando nosotros hablamos de trastornos de déficit de atención, hiperactividad, recordemos, regresa al otro cuadrito. Si le puedes abrir en pantalla, abajo hay como una copita, ahí para que se vea mejor. Abajo hay una copita. Entonces, recordemos que nosotros alcanzamos la madurez todavía a los 5 años. A los 5 años se alcanza el 90% del volumen del cerebro, más no el 100%. A los 5 años. 5 años. Y yo digo, no, ahora entiendo por qué yo hablé a los 5. Pero voy al hecho de que
Si a los 5 años todavía está nuestro cerebro madurando, ¿cómo somos tan exigentes con nuestros niños? No, ya, tiene que hacer esto, tiene que hacer lo otro, tiene que aprender matemáticas, o simplemente estamos tan inmersos en eso de que no le estamos dando el tiempo como para crecer, ¿no? Se entiende de que el desarrollo el desarrollo de nuestro cerebrito se estabilizaría todavía en la infancia, ¿no? Pero aún así, recuerden, todavía eso va a continuar a lo largo de la vida. Entonces, en este cuadrito lo que te estoy colocando es acerca de cuándo aproximadamente en edad, en años, es que nosotros alcanzamos la madurez, un aproximado, ¿no? Se habla de que el circuito control de la memoria de trabajo culminaría todavía a los 8 años y no se completa todavía hasta la edad adulta. Inclusive el giro frontal, medio, inferior y superior completan la madurez en la adolescencia. La parte de control del control de la atención, regresa por favor, el control de la atención, que es la corteza prefrontal, el cíngulo anterior y la corteza parietal, todavía completan la maduración de 18 a los 22 años. Entonces, miren, a la edad todavía, o sea, adultos todavía siguen madurando nuestra cabecita, ¿no? Entonces, estaría mal decir que es un trastorno de déficit de atención e hiperactividad y TEA en un niño de 5 años. Por eso menciono, ¿no? O sea, ¿qué estamos haciendo? O sea, diagnosticando ya, inicia tratamiento ya, pero todavía nuestro cerebro está en maduración. Todavía estamos en crecimiento, en desarrollo. Pero eso no quiere decir, ya, entonces como la doctora dijo de que todavía maduramos hasta los 22, entonces lo dejo. No, no, no. Hasta los 5 años nosotros tenemos la posibilidad de darle la mayor cantidad, siempre le menciono eso a mis papitos en las consultas, la mayor cantidad de herramientas para que el niño se pueda defender, ¿no? O sea, si el niño tiene estos trastornos, y voy a meterme a otra parte, atraso al desarrollo neuropsicomotor, si no camina bien, si no habla bien, si tiene problemas de lenguaje, entonces estamos hasta antes de los 5 años para mejorar y darle esas herramientas con las terapias para que el niño pueda tener una vida plena, ¿no? Porque recordemos que nosotros como papás o como profesionales no vamos a estar toda su vida, ¿no? Va a pasar el hecho de que el niño crece y si nosotros no estamos, tenemos que enseñarles a ser independientes, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, va a existir una demora en la maduración de los circuitos que funcionan o que comprometen las funciones ejecutivas y las leyes de la atención. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, como vuelvo a mencionar, la demora en ponerse o en tener los marcos de desarrollo no necesariamente va a ser patológico, ¿no? No necesariamente va a ser patológico, sino que podemos esperar a que el niño complete su desarrollo neuropsicomotor. Pero recuerda, ¿no? Es necesario siempre un manejo multidisciplinar. Siempre es un manejo. Ya, la doctora mencionó que entonces puede demorar un poco, sí, pero eso no quiere decir que no lo vaya a llevar a un especialista y no vaya a buscar cuáles son las posibles causas, porque causas hay muchas, ya les he mencionado. Inclusive recuerdo cuando yo era estudiante, recuerdo que la mamá, ya la cabeza, o sea, estaba en labor de parto, ¿no? Siguiente diapositiva, Jessie, por favor. Estaba en labor de parto, y les comento esto porque tenemos que llevarlo a lo cotidiano, a la vida, a lo que nos pasa, ¿no? Entonces, la cabeza del bebé ya salía, ¿no? Ya salía. Y la mamá decía, guau, guau, me duele, me duele, me duele. Y cerró las piernas. El bebito ya había roto placenta, la cabeza del bebé ya estaba fuera y cerró las piernas y el bebé se metió. Ahí, por favor, ahí. Existe una demora, ahí. Entonces, la cabeza del bebé literal se volvió a meter y la mamá cerró las piernas y no quiso pujar más. Hágame cesárea. Nosotros, pues, tuvimos que ser un poquito bruscos en abrirle las piernas a la señora y decir que puje. ¿Cómo creen que nació esa criatura? ¿Cómo creen que nació esa criatura si ya estaba estrangulado ahí, sin oxígeno, se había tragado líquido, nació el bebé? Bueno, ya después de todas las maniobras que hicimos, nació el bebé, le sacamos el líquido, se había tragado líquido, no respiraba.
lloró después de los 10 minutos, o sea, nació mal. ¿Y de quién fue la culpa? Y en este momento sí voy a hablar, lo voy a colocar así, porque si tuviera pujado bien esta señora, el bebito hubiera tenido una vida normal. Entonces, se los cuento como algo que me pasó a mí, que no me gustaría que vuelva a suceder, pero lamentablemente pues son cosas que pasan, ¿no? Tampoco la voy a juzgar a la señora, no sé qué habrá pasado en la cabeza de la señora, tampoco la voy a juzgar, pero ha causado un daño permanente en el bebé, probablemente que sí, ¿no? Entonces, desde esas cositas marcan un, marcan un futuro en nuestros niños. Entonces, también preguntemos eso, ¿no? ¿Qué pasó en el parto? ¿Nació cesárea? ¿Nació parto normal? ¿Tuvo abortos? ¿Usó alguna pastilla abortiva? ¿Usó alguna hierba abortiva? ¿Por qué? Porque ahí nacen los niños con Moebius, ¿no? Que supuestamente es síndrome, pero es niños que nacen con parálisis, con trastornos secundarios del famoso Citotec. Ok, entonces vuelvo a mencionar, debemos de darle tiempo de madurar al niño, pero no por ello debemos de utilizar todas las herramientas que tenemos, el manejo multidisciplinar siempre, ¿no? Desde el área psicológica. Yo soy médico, no soy psicólogo, pero habrá pasado algo en la cabecita de esta mamita, digo yo, para que ella cierre las piernas y el bebito literal, chicos. O sea, a mí no se me borra de la cabeza esa imagen, la cabeza estaba fuera y la señora cerró la pierna y el bebito se metió y yo estaba colapsando, yo era estudiante, no había acabado la carrera, yo estaba colapsando, trepada en la señora, porque decía el bebito se me muere, ¿no? Se nos muere el bebé. Entonces, pero para eso teníamos como profesionales haberle enseñado a la señora en la etapa del embarazo, señora, no vayas a tomar alcohol, señora, cuando pase esto, no vayas a hacer lo que pasó, simplemente ver qué es lo que está pasando, ¿no? Cuáles eran las acciones que nosotros como profesionales debimos haber tomado cuando ella era gestante. Entonces, siguiente diapositiva, por favor. Cuando nosotros hablamos de TEA y TDAH, encontramos de que se ha demostrado, hablando morfológicamente, hablando ya otra vez, hablando otra vez de la parte cerebral y todo, que hay una disminución asimétrica hemisférica en la parte derecha e izquierda, así como también una disminución del tamaño de las regiones prefrontales en el hemisferio derecho. En algunos casos también se asocia a epilepsia. Tenemos, o convulsiones, tenemos que tener en cuenta también eso. ¿Saben por qué? Porque ha habido veces en los cuales un movimiento de los ojos o un simplemente, y podemos confundir, el niño se queda inmóvil, puede ser una convulsión. Entonces las convulsiones no necesariamente son esos movimientos tónico-clónicos que nos enseñan, el niño mueve, mira para arriba. O sea, no necesariamente es eso. También existen otros y también está asociado a este tipo en este tipo de lugares. Entonces, el cerebro de los niños se ha detectado cambios significativos, sí, porque crecen, o mejor dicho, no crecen, tienen un menor volumen, aún en el vermis, ¿no? Que es en la parte posterior. El circuito específico, la literatura menciona que está en las regiones prefrontales derechas, como lo menciono ahí, y vuelvo a mencionar que tendrían un origen en las primeras etapas de la gestación. Entonces, puede ser que nazca el niño y haya sido el parto normal, la cesárea perfecta y todo, y el niño presenta. Y aquí voy a hablar un poquito de genética, me voy a saltar porque la edad paterna avanzada relaciona mucho con TDAH y TEA. ¿Qué edad es edad paterna avanzada? Mayores de 37, así que recuerda. En varones está, o sea, edad paterna avanzada es varones mayores de 37 años, está asociado a niños con TDAH, TEA, bajas estaturas, problemas cardíacos, los acondroplásicos, ¿no? Los niños con esta baja estatura grave. Entonces, está asociado a la edad paterna avanzada. La edad materna avanzada está relacionada a niños con síndrome de Down, síndrome de Edwards, Patau, microdeleciones y otras alteraciones. Entonces, recordemos eso. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, la genética ha demostrado que en realidad pues tenemos
mucho riesgo. Si ya mis papás son sanos, yo tengo TDAH, la probabilidad de que mi hijo tenga es 50%. Dependiendo del tipo de herencia, obviamente depende. Si yo no soy sindrómico, si yo no tengo un síndrome genético asociado, pero sí en realidad está asociado a muchísimos genes. Como les decía, el manejo siempre va a ser multidisciplinar. ¿Ok? Siguiente diapositiva, por favor. Si bien es claro, el planteo del trastorno, de este tipo de trastorno, se habla de la heredabilidad, importa mucho, y hay genes implicados, importa mucho la parte social, la parte ambiental en la cual se está desarrollando esta criatura. Es bueno darle estabilidad al niño o a la niña para que pueda desarrollar la parte motora o del lenguaje. Y voy a hacer otro ejemplo. Tengo un niño con síndrome de Down, al cual diagnostico desde nacimiento. Los papás, desde nacimiento, terapia del habla, o sea, terapia motora del habla, así de acuerdo a su crecimiento, ¿no? Todo tipo de terapia. Y tengo un niño al cual nunca lo estimularon y nunca le hicieron ningún tipo de seguimiento a los 20 años. Entonces, ¿quién va a tener un mejor contacto con el medio? El niño de 20, el jovencito de 20 que nunca fue estimulado, probablemente hasta ni va a caminar. Y créanme que es real, porque lo vivo todos los días en el consultorio. Niños que vienen de 12, 13, 14 años, hasta adultos de 20 años que nunca han ido a una escuela con síndromes de Down y otros síndromes. Nunca han ido a una escuela con autismo, con trastornos de déficit de atención, no hablan, no tienen contacto con el medio, porque nunca han recibido un tipo de atención. Y tengo niños con síndrome de Down que cantan, bailan, están en el colegio, que tienen N actividades, niños hermosos. ¿Se dan cuenta todo lo que podríamos hacer si es que nosotros hubiéramos captado a esta otra persona con síndrome de Down en la primera etapa? Entonces, en esa parte siempre voy a estar agradecida con Frite porque siempre mando a mis pacientes indistintamente, a Salud Mensa, indistintamente, yo siempre estoy mandando a mis pacientitos con trastornos y siempre he recibido el apoyo de ellos y les agradezco eternamente por el apoyo que les dan, la paciencia que les tienen, el amor y el cariño con los que los tratan, ¿no? Siempre, las veces que he ido ahí, he visto a todos eran mis pacientes, ¿no? Y todos eran la gente que yo los veía en algún momento. Así que muchísimas gracias, Dios los bendiga y yo sé que van a ser grandemente recompensados por ello. Siguiente diapositiva, por favor. Aquí les presento más niños. No quiero que vean las letras, sino los niños que también presenten este trastorno. Como les decía, pueden ser genéticos, sindrómicos, sí. ¿Qué estamos haciendo por ellos, no? Siguiente. Aquí les pongo algunas fotitos del trabajo que nosotros tenemos dentro del área de genética, a los lugares a los cuales vamos. Está PRITE y está también el otro centro en los cuales nosotros trabajamos. Un minutito, por favor. Por favor, recordarles a las personas asistentes que puedan registrar su asistencia en el link que está en el chat. Bueno, ya, vuelvo. Lo que pasa es que estoy en el hospital, ustedes me entienden. Entonces, comparto con ustedes algunas de las fotografías que hemos tenido en las cuales trabajamos con niños no necesariamente sindrómicos, no necesariamente del servicio, sino en los lugares a los cuales pues, nos acercamos siempre a llevar un poquito de alegría. Recordemos que un abrazo puede sanar más que una medicina, que un medicamento. Así que a los profesionales que hoy nos están acompañando, los invito a romper ese paradigma que siempre, inclusive como médicos nos dicen, ¿no? El médico debe tener su relación médico-paciente, pero eso no quiere decir que
que seamos muy duros con nuestros pacientes, porque muchas veces vienen buscando ayuda, vienen literalmente de todos los lugares y muchas veces, nadie les ha abierto las puertas. Entonces, seamos un poquito más empáticos con ellos, tratémoslos, saludémoslos con un abrazo. Yo sé que hay muchos de mis alumnos que están aquí, entonces a ustedes también les menciono eso, ¿no? Seamos más empáticos, maduren con la experiencia que nosotros tenemos. Aprendan de lo bueno. Yo cuando era alumna, recuerdo que un médico me botó del hospital, me dijo, no, no has aprendido. Y yo era la primera alumna de mi salón, y yo decía, tan mala soy, o sea, me hizo daño sus palabras. Yo era alumna, me hizo tanto daño en ese momento que yo literal yo quería renunciar a ser médico. Y luego hice mi proceso y fui con psicología porque todos estamos inmersos en esa área. Y entendí pues que es parte de mi enseñanza, parte de mi proceso de aprendizaje. En la actualidad, pues gracias a él aprendí que no es la manera correcta de tratar a un alumno. Así que ustedes como alumnos aprenden lo positivo, por favor, y recuerden ser empáticos siempre. Muchísimas gracias por la invitación, Aprite. Y bueno, hasta otra oportunidad. No sé si hay alguna pregunta, por favor. Muchas gracias, doctora, por estos alcances que nos está usted dando en el día de hoy, porque como decíamos al inicio de nuestra ponencia, lo que buscamos es poder ser profesionales, que podamos hacer una atención y una intervención adecuada y oportuna en nuestros niños, y siempre teniendo mayor conocimiento y teniendo también los conocimientos científicos, vamos a poder nosotros hacerlo de manera adecuada. Por favor, las personas que están teniendo alguna duda, les dijimos que lo podían hacer a través del chat. Yo acá tengo una pregunta, doctora, por favor, que es la siguiente. ¿Se pueden presentar conductas de ansiedad en niños menores de 1 año que lo demuestran estando muy inquietos al tomar el pecho, el biberón o con llantos constantes, como si estuvieran incómodos todo el tiempo? Claro, entonces ahí voy al hecho de redefinir el término de ansiedad, ¿no? Entonces, hay personas, inclusive y voy a un ejemplo, personas gestantes que han usado crack, que han usado drogas. Los niños nacen y hacen un síndrome, ¿no? En el cual pues ellos entran como que igual que la mamá en esa abstinencia y en abstinencia, ese síndrome, pero es secundario a falta de, ¿no? Entonces, hay que investigar primero antes de clasificarlo como ansiedad, como trastorno de hiperactividad, como TEA, como algo ya definido. Hay que investigar y estar detrás y ver qué es lo que está precipitando eso, ¿no? En realidad, pues son muchos factores. En alguna literatura he encontrado que sí lo clasifican como tal, como ansiedad. Pero, ¿será realmente una ansiedad o será que hay algo más? ¿Será que hay un factor infeccioso? Hay un factor de que la madre, pues, a veces, y no sé por qué lo hacen, y es algo característico en mis mamás, las lactantes, el bebito está lactando y ellas los están moviendo. ¡Ah, el bebé, el bebé! Entonces, yo no sé quién está ansioso, la mamá, el bebé está queriendo lactar tranquilamente, pero la mamá está que mueve las manos, literalmente el bebé, o simplemente está llorando y lo está sacudiendo más. O sea, estamos trabajando en contra del paciente. Entonces, ahí también tenemos que educar cómo es una correcta lactancia adecuada, porque desde eso les transmitimos a los niños. Pero si hay algo detrás, obviamente que si ustedes perciben que hay algo detrás, que el niño lacta, como, o sea, sus tiempos, sus 10, 15 minutos, y sigue, algo más está pasando, o simplemente no lacta, algo está pasando, o se pone ictérico, o si está creciendo más de lo debido, y ya voy a los síndromes de obesidad sindrómica, no lo puedo caracterizar al recién nacido, o al lactante, o al infante. ¿Por qué? Porque ellos están en crecimiento. Entonces, pero sí puedo ver acciones y actitudes en ellos, ¿no? Por ejemplo,
Tuve una nena de 2 años que la psiquiatra me manda y me dice, doctora, ella no se siente, ella se siente y empieza a moverse con la sillita, a moverse y a moverse y a moverse. Y ya la habían caracterizado como TEA, autismo, la habían caracterizado, inclusive le habían colocado otros apellidos al síndrome, pero cuando conversaba con la nena me decía, lo que pasa es que yo me muevo para que mi mamita me haga caso. Entonces, tendremos que tener bastante cuidado con eso, ¿no? Entonces, sentarnos, no una evaluación de 15 minutos no va a suplir todo lo que esté pasando en esa criatura, créanme. ¿Hay exámenes genéticos? Sí. Acabo de ver ahí una preguntita más. ¿Hay exámenes genéticos? Sí, los hay. ¿Hay exámenes genéticos para diagnosticar TEA y trastorno de déficit de hiperactividad? Sí las hay. Como les he mencionado, ¿hay genes de predisposición? Sí. Si tu papá o el papá ha tenido ese antecedente, la probabilidad de que nuestros hijos también tengan es sí alta, ¿no? 50%. Pero no quiere decir que todos lo vayan a hacer. ¿Ok? No sé si hay alguna otra pregunta más. Sí, acá hay una más, doctora, que dice, ¿por qué aún ¿por qué aún se desconoce el origen del TEA como tal y por qué está en aumento en los últimos tiempos? Si existe alguna investigación, al igual que por qué podemos nosotros ver que hay muchos más casos últimamente de TEA, pero sobre todo en niños, más no tanto en niñas, por favor. En realidad, sí existen más casos. Ahí existen los factores genéticos y los no, ¿no? O sea, acá en la región Junín, todos los días toman alcohol y me sorprende. Yo estoy aquí 4 años, casi 5 años, y todos los días es fiesta de un santo. No estoy en contra de los santos, ¿no? Pero Dios mío, cumpleaños de tal, santo de tal, acá acaba el año y siguen. Entonces, involucra eso, y entonces es difícil creer que la mamá me diga, no, no he tomado alcohol, ¿no? No con eso no les estoy llamando mentirosas, pero existe ese riesgo. El alcohol es un factor importante, la droga, esas hierbitas, entre comillas, buenas que calman, tienen también medicamentos detrás. La edad paterna avanzada, muchas de las mujeres y los varones estamos postergando la edad en la cual vamos a tener a nuestros hijitos. Entonces, mayor de 35 años, mujeres, varones mayores de 37 años, ¿existe mayor el riesgo de tener niños afectados? Sí, por la edad, porque los espermatozoides envejecen al igual que los óvulos. Entonces, en realidad es todo, ¿no? El ambiente en el cual estamos rodeados. En mi casa todos gritan, y así somos. ¡Ey! Algo está pasando, ¿no? O sea, no, en mi casa se pegan, es normal que se golpeen, que pase esto, o sea, ¿cuál es tu normalidad? Muchas veces hemos normalizado esas actitudes de gritar cuando no está bien, ¿no? En vez de tratar con amor, con afecto, hemos normalizado otras actitudes. Acabo de ver otra pregunta, dice, ¿qué evaluaciones médicas todos los niños al año deben haber pasado por oftalmo para ver sus ojitos si miran bien o no, por otorrino para ver la parte auditiva, la parte cardíaca también con un pediatra? Un pediatra se sugiere que un niño normal, sano, pues pase por esas especialidades como mínimo, pero si el niño se identifica algún trastorno de conducta, empieza a jugar con agua, empieza a ordenar cajitas y cosas esas que nos están llamando la atención, pues ya tiene que estar inmerso también en psicología, psiquiatría, genética y todo multidisciplinar, quiere decir todo, o sea, terapia motora, todo tipo de terapia, ¿no? En realidad es todo. Doctora, acá también hay una pregunta que dice, ¿qué diferencia hay entre, mejor dicho, qué datos nos ofrece la tomografía o la resonancia magnética? Porque siempre en el PRITE nos traen los papás algunos informes o en algunos casos los médicos han recomendado en algunos casos una tomografía, en algunos casos una resonancia. Quisiéramos saber cuáles son los datos que a nosotros nos pueden ayudar con respecto a esas dos pruebas que normalmente casi siempre los niños
les son recomendadas, por favor? Sí, en realidad sí es recomendable y sí es necesario. Un niño con atraso al desarrollo psicomotor, con TEA o con déficit de atención, tiene que ir a resonancia. ¿Por qué? Porque como les he mencionado, la parte prefrontal, la parte anterior del cerebro está disminuida en volumen y hay una disminución de crecimiento. ¿Por qué? Ahí va el hecho. Fue algo infeccioso, TORCH, fue algo metabólico de parte de la mamá, hipotiroidismo, diabetes. Hablar de causas de sin fin, ¿ah? Muchas causas. Fue uso de alcohol, alguna sustancia. En realidad son muchas las causas. ¿Es necesario? Sí. Aquí tenemos, aquí tenemos tomografía y resonancia en la región, sí. ¿Se sugieren otros tipos de resonancia más dirigidos? Sí. Para ver movimiento, electrofisiología, sí. Pero en nuestra región no los tenemos disponibles, ¿no? Pero es necesario obligatoriamente una resonancia y todo. Si tienes un niño con ese diagnóstico, pues no es necesario, ¿no? Trátalo y en las mejor de las posibilidades, en las mejores de las posibilidades en su momento se podrá realizar, ¿no? Muchas gracias, doctora. Solo acá hay una última pregunta que nos dice, ¿en qué casos el cerebro de un niño que ha sido de repente afectado por una mala alimentación de la madre durante la gestación o en los primeros meses, ¿no? Es muy necesaria también este aspecto de una sana alimentación? ¿En qué casos o ese cerebro puede restablecerse, por decir, una vez que nace el bebé comiendo mejor? No, o sea, si ha habido un daño ya, es difícil, ¿ah? Difícil. Pero el cerebro pues está en constante maduración, entonces es difícil, pero no imposible. Debería mejorar. Va a depender del daño que ha tenido cerebral. Va a depender del daño. Si es un daño extenso, Uh-huh. va a depender del daño que haya tenido, si sea extenso o si sea... O sea, necesitamos de todas maneras, no me puedo mandar a decir sí, no, porque eso va a tener que ser individualizado con cada paciente, ¿no? En cada caso. Por favor, hemos terminado con las preguntas del chat. No sé si alguna persona desea hacer uso del micrófono para unas últimas preguntas o dudas, por favor, para la doctora. Vamos a dar un par de minutitos para que puedan hacer las preguntas que requieran a través de su micrófono. No hay ninguna pregunta del público, de los amigos que nos están acompañando, por favor. Muy bien, parece que hemos quedado bastante satisfechos, doctora, con esta gran exposición que usted nos ha dado y también agradecerle realmente por este tiempo. Sabemos lo recargada que está usted en su trabajo, pero igual el cariño que tiene a nuestro PRITE lo refleja usted en estos minutitos que nos regala para nosotros poder despejar nuestras dudas, para poder tener una mejor visión de cómo cómo hacemos la intervención en nuestros niños en el PRITE. Voy a pasar, por favor, para que puedan darle unas palabras de agradecimiento a su participación con la Miss Miriam. Buenas con todos. Sí. Bueno, le damos, estamos expresamente agradecidos a la doctora Yesenia Ledesma por la excelente ponencia sobre las bases neurológicas. Y hemos visto su pasión en cuanto al tema y la capacidad para transmitir sus conocimientos de manera más clara y accesible.
Y apreciamos eso, su tiempo, su esfuerzo y su disposición para responder nuestras preguntas. Le agradecemos, doctora. Aquí en el PRITE estamos muy dispuestos para poder apoyándole también con sus niños, y de paso nosotros como profesionales estamos aprendiendo también muchas más cosas de usted. Gracias, doctora, y esperamos que no sea la última ni la primera. Queremos que siempre nos comparte sus experiencias con nosotros. Gracias, y todos los profesionales están muy agradecidos por su apoyo. Gracias. Muchas gracias, licenciada Ustedes, Miriam. gracias. Y pasamos ahora con Miss Gloria, por favor, para poder hacer el cierre de este evento tan bonito, tan interesante. Por favor, Miss Gloria, le cedo la palabra. El micrófono, por favor, Miss Gloria. Muchísimas gracias, Norita. Agradecer a cada uno de los maestros participantes en esta diserción que nos hace la doctora Ledesma, muy ella acogedora y comprometida con nuestros niños de educación básica especial. Ella trabaja arduamente con ellos, y de verdad agradecer la disposición que también tiene para con sus estudiantes y poder brindarnos ese apoyo con nuestros niños. De igual manera, probablemente vamos a requerir que todas las otras instituciones de EBE, ya sea los CEBES y los otros PRITES, puedan tener también el apoyo correspondiente. Nuevamente agradecerle y pedirle las disculpas del caso por haber estado constantemente pidiéndole esta oportunidad para que nos brinde y nosotras podamos, como decía, aprender y reaprender sobre este tema muy importante, las bases neurológicas del TEA y TDAH, temas que nos van a enriquecer nuestro trabajo y poder de esta manera hacer un trabajo más efectivo con cada uno de nuestros niños. Y también decirles muchísimas gracias, muchas gracias, y gracias a todos los participantes. Muy buenas tardes. Agradecemos nuevamente a la doctora Yesenia Ledesma, y quisiéramos escuchar unas últimas palabritas de ella también, por favor, para poder culminar con el evento. Nada, muchísimas gracias, estimada directora y profesoras. Lo único que les puedo decir es que no podemos diagnosticar algo que no conocemos, ¿no? Entonces, el aprendizaje continuo para todos, incluyéndome, es lo que va a definir el diagnóstico y el futuro de nuestros pacientes. Un beso, ahora sí ya me despido. Un beso y un gran abrazo a todos ustedes. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias a la doctora, y muchas gracias a todos los aquí presentes, esperando que hayan resuelto muchas de sus dudas y